Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Si se incorporan a esta hora de la mañana, sepan que don Luis del Pino está recuperándose de una pequeña dolencia, y es que ataca la gripe, ataca el catarro y ataca la voz. Así que vamos a procurar que Luis del Pino descanse durante este fin de semana para que el lunes esté de nuevo fresco como una lechuga, que esté como una rosa, para poder analizar la actualidad. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer lo propio con don Andrés de Francia. Andrés, buenos días. Muy buenos días, doña Carmen. Vamos a hablar de nuevas detenciones en los escándalos de corrupción, pero también hay mucha tela que cortar en el ámbito internacional. Hoy hablaremos también de Venezuela y de una amenaza o una advertencia que viene de la mano de Mark Rutte, pero empecemos por el principio con esa noticia que saltaba ayer, nada más terminar el programa, de una nueva detención dentro de esta investigación que está haciendo la UCO y en la que están intentando poner negro sobre blanco quién era quién en esa trama de corrupción. El empresario José Banchón, dueño de Servinavar, está entre los detenidos en la operación en la que también fueron arrestadas por su supuesta implicación en una trama de corrupción la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Según las fuentes, la red corrupta comenzó presuntamente al poco de llegar el PSOE al gobierno a mediados de 2018. Entonces Fernández se puso al frente de la SEPI y la exconcejala del PSOE pasó a ocupar un puesto en la empresa pública ENUSA, Industrias Avanzadas Sociedad Anónima, dependiente precisamente de este organismo. Además de los 3 detenidos, hay varias personas investigadas, entre ellos José Vicente Berlanga, quien fuera presidente de ENUSA entre 2018 y 2021 y considerado cercano al exministro Ábalos. Ayer hubo una operación enorme en diferentes puntos, investigando diferentes sedes, y se procedió a la detención de Joseba Anchón Alonso, de Servinavar, ya saben ustedes, el socio junto con Santos Cerdán, de esa entidad, de esa constructora que se llevaba buena parte de las obras públicas, y ahora la UCO está investigando 2 cosas. Primero, si se inflaban los contratos y se llevaban por tanto esa comisión, y segundo, si se estaban adjudicando a dedo esas obras públicas. Esto fue uno de los puntos. Ayer simultáneamente, además, se investigaba el tema del famoso caso Leire, esas escuchas de Leire Díez, y también la Policía Nacional registraba la sede de la aerolínea de origen venezolano Plus Ultra. Ya les digo, ayer fue un día muy agitado para la UCO con esas investigaciones, esas irrupciones en diferentes empresas para analizar todo lo que estaba allí ocurriendo. Permítame, con el caso de Anchón Alonso, una anécdota. Resulta que Anchón Alonso se llama Joseba Anchón Alonso, pero que de un tiempo a esta parte le conocemos precisamente por eso, esa última parte, la de Anchón Alonso. Y estaba yo con unas amigas que decían, pero es que ni siquiera se llama Anchón, se llama Joseba. Y yo decía, mire, es que hasta ese punto llega la mentira, ¿no?, dentro de los socialistas, y permítanme esa broma, ¿no?, que no sabemos si es Joseba Anchón Alonso o al final quién, pero ya les digo que esta es simplemente una anécdota para hablar de todo lo que está ocurriendo un día después de esas detenciones de Leire Díez y del expresidente de la SEPI, de Vicente Fernández. Ya les digo que la UCO está llevando a cabo pues una actividad frenética, concretamente cuando investiga esta causa de los presuntos amaños en contratos públicos, que está bajo secreto de sumario. Cuando se revele todo lo que hay, habrá que tener horas y horas para conocer cómo han sido esos registros, al igual que pasa con el registro de la aerolínea Plus Ultra. Es complicado, señores, van a ver ustedes muchos casos que se producen en paralelo, de manera simultánea, y por tanto les pedimos que estén pendientes, que no se sientan abrumados por toda esta información que les va a llegar también a través de, como les digo, ese registro en la sede de la aerolínea Plus Ultra, en la que se han detenido a 2 posibles responsables por un presunto delito de blanqueo de capitales en relación con esa subvención, ese rescate de 53 millones de euros a la aerolínea en época de la pandemia. Pero es que sumamos y seguimos, estamos hablando de estos casos, y también tenemos que hablar de la trama de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama, que pagó cerca de 1 millón de euros para incluir a José Luis Ábalos dentro de esa trama. Entre comillas, nos dejan ver que es un soborno a él y a otros cargos a cambio de licencias para operar en el sector energético. A él y otros cargos, antes hablábamos de los diferentes ministerios, el Ministerio de Industria de Reyes Maroto, el de Transición Ecológica en época de Teresa Rivera, Nadia Calviño relacionado con el tema
de la economía y de las subvenciones que venían de fuera, el caso de la SEPI, lógicamente a través del ministerio de María Jesús Montero, en fin, un montón de personas pringadas. Y ahora ya les digo que lo que hace falta es luz y taquígrafos para que sepamos absolutamente todo lo que pasa ahí. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando de repente se producen estos fenómenos en un día señalado, al final todos los socialistas se dan golpes de pecho y se muestran indignados, sorprendidos, avergonzados por lo que pasa en Ferraz. Y dicen que no tienen absolutamente nada que ver, que ellos eran otros. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque ayer se celebraba en el Congreso de los Diputados un homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y se citaban allí José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, entre otros. Otros vendrán, qué bueno te harán, querido Alfredo. Tú que fuiste una persona histórica. Vamos a contarles qué dijeron esos socialistas en ese homenaje y luego recordamos 3 perlitas de José Luis Rodríguez Zapatero. Dirigentes y exdirigentes del Partido Socialista, incluidos los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, se han reunido para honrar y recordar al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Este homenaje fue con el motivo de la publicación de un libro sobre sus discursos parlamentarios. Según Felipe González, el homenaje ha sido en un día complicado, difícil y terrible. Con estas palabras ha descrito Felipe González esta jornada, marcada por los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y al Gobierno, así como por las denuncias de acoso sexual. Pues eso es lo que decían los socialistas. Vamos a recoger esas palabras de Felipe González. ¡Oh, qué día tan terrible! ¡Qué día tan terrible! Este en el que de repente se empieza a ver la corrupción de los socialistas. ¿Verdad, señor X? ¡Qué día tan terrible! Porque claro, empezamos a tirar de historia y dices, ¡uf, madre mía! ¿Qué cosas tan terribles han hecho? ¿Verdad, José Luis Rodríguez Zapatero, con el tema de Plus Ultra? Que sí, que luego cuando hay que hacerse la foto hay que separarse mucho, hay que distanciarse mucho de Santos Cerdán, de Joseba Anchón Alonso, de José Luis Ábalos. No tenemos nada que ver, nosotros somos los socialistas buenos. ¿Pero qué socialistas buenos? Si sois socialistas y casi es un sinónimo. En fin, es una cosa tremenda cómo se quieren distanciar de lo que ellos consideran el sanchismo. El mero hecho de decir que esto es el sanchismo y no es el socialismo es negar la evidencia, es negar que el socialismo ha sido siempre así, desde su fundación. Hay un documental que se llama Lo que nos ocultaron, que promueve la asociación Pie en Pared, que lo explica perfectamente, que es la historia criminal del PSOE. Que no hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Cuando dicen, no, es que hay un PSOE bueno que es García Paje, que dice, ay, qué horror este tema de que metan la mano en el bolsillo, que son los mismos que están relacionados con estos líos de Bragueta. Mira, no. Todos iguales. Y de hecho, cuando yo veía ayer ese homenaje a Pérez Rubalcaba, esa histórica reunión de socialistas en el Congreso, tirando de refrán, otros vendrán, qué bueno te harán, me acordaba yo de 3 cosas de Pérez Rubalcaba, que en paz descanse. La primera, el caso Faisán, el chivatazo a ETA, que permitió, entre otras muchas cosas, lo que estamos viviendo ahora mismo, que esté ETA en las instituciones. Y a mí eso no se me olvida, porque además fue un atentado contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que directamente se hizo una maniobra política, un aviso concretamente a los terroristas en el bar Faisán, en Irún, mediante el cual se les dijo que estaba activa una operación que podía haber acabado con la banda terrorista ETA. Y ahí estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, que inicialmente negó su responsabilidad. Y la cosa, pues ya ven ustedes, con su fallecimiento se quedó prácticamente ahí. Pero claro, nos podemos hablar de terrorismo y nos tenemos que acordar de Juana Chaos, de Iñaki de Juana Chaos. Y la situación penitenciaria que empezó a flexibilizarse y que ha llegado hasta prácticamente nuestros días. Esas concesiones a los terroristas. Ya no solamente el acercamiento de presos. Acuérdense ustedes, y lo recordaba el otro día María San Gil, en un acto en el que se presentó la Plataforma Cívica Española, recordaba a María San Gil que cuando murió asesinado Miguel Ángel Blanco,
murió asesinado porque lo que estaban reclamando era el acercamiento de los presos. Acercamiento, no liberación de los presos terroristas, que es a lo que hemos llegado. Al tercer grado, a la cesión de competencias a gobiernos independentistas, como es el caso del País Vasco. O sea, estamos hablando solamente de acercamiento de presos, y esto lo recordaba María Sangil hablando de Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues ahí estuvo Pérez Rubalcaba con esa flexibilización de la situación penitenciaria a este terrible terrorista Iñaki de Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos, hacía esas huelgas de hambre en las que supuestamente no comía nada, pero luego al final nos enterábamos de que estaba tomando miel, jamón de York y vaya usted a saber qué cosas. Se empezó a hablar de los motivos humanitarios. En fin, ahí estuvo Pérez Rubalcaba siendo clemente con los terroristas. Qué pena, que los terroristas no sean clementes con las víctimas. Que los asesinos no fueran humanitarios con esas personas asesinadas. Y luego, entre de las cosas que hizo Pérez Rubalcaba, me quería acordar yo de las leyes educativas. Que claro, ustedes piensan en relación con los dos puntos anteriores, con el caso Faisán, con la lucha contra el terrorismo, con el caso de las flexibilizaciones de las políticas penitenciarias para los asesinos, pues es una cosita un poquito menor, pero no es menor, ni mucho menos. Porque al final lo que hacen es deseducar, promoviendo reformas educativas para que al final pues estemos en la situación en la que estamos. Que cuando nos hablan, por ejemplo, de historia, hay muchas personas que siguen comprando mensajes erróneos, como los de los secesionistas, los independentistas catalanes, cuando hablan de los països catalans y cosas absurdas. Bueno, pues es que hay un grave problema en nuestro país de educación. Y eso empezó tiempo atrás, con esos históricos socialistas que ahora algunos consideran buenos. La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peremato, ha expresado públicamente su admiración, respeto, reconocimiento y agradecimiento a Álvaro García Ortiz. Peremato ha tomado posesión de su cargo frente a la Sala del Gobierno del Alto Tribunal, en un acto presidido por la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, y al que ha asistido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Es Peramato. Don Andrés, como es relativamente nueva, es Peramato el apellido. Peramato. Pero ¿qué pasa? Porque a veces son apellidos un poquito complejos y al final pues uno se tiene que ir haciendo a estos nombres, al del fiscal a la nueva fiscal general del Estado, que como saben ustedes tomó posesión y que en un momento determinado tenía que hacer ese primer discurso público. Bueno, pues fue ayer. El día en el que estábamos rodeados de la corrupción más absoluta del entorno del PSOE, ese momento en el que se practicaba una serie de diligencias y registros en diferentes sedes, ella decidió hablar y, como les decía, otros vendrán que bueno te harán, pues ella empezaba a tirar de esa historia para elogiar nada más y nada menos que a su predecesor, Álvaro García Ortiz. Uno de los grandes puntos del relevo, por así decirlo, del fiscal general del Estado es si vamos a tener una persona muy, muy próxima al fiscal general del Estado y, por tanto, con una conexión directa con Pedro Sánchez, con su gobierno. Pues evidentemente así ha ocurrido. ¿Qué se pensaban? ¿Que iba a ser una línea rupturista? ¿Que iba a ser una persona honesta, íntegra, gran profesional? Pues lo que tenemos aquí es una persona en la que mezcla una vez más la política con la justicia. Y que en sus cargos anteriores ha tirado más de política feminista que de otra cosa para intentar adaptar según qué cuestiones a los intereses de feministas, en fin, todas esas personas que rodean a veces los tribunales de lo que llaman violencia de género, que durante mucho tiempo se llamó violencia intrafamiliar y que también se hablaba de esos famosos crímenes pasionales, pero como ya saben que pervierten absolutamente todo, incluso el lenguaje, pues a día de hoy se habla de los juzgados de violencia de género. Momento para recomendarles nada más y nada menos que un libro, que es el de Juan Soto Ibars, que está siendo muy polémico y que habla de una serie de denuncias falsas que al final terminan
perjudicando muchísimo a los hombres. Cosas sobre las que Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado que se estrena elogiando a su predecesor, no va a poner encima de la mesa. Dudo que Teresa Peramato se lea el libro de Juan Soto Ibars. En cualquier caso, nosotros lo tendríamos que recomendar a ella y a muchos otros para que vean negro sobre blanco todo lo que pasa en esos juzgados de violencia de género en los que se utiliza la ley al servicio de intereses feministas que a veces son muy perjudiciales. María Corina Machado inició su odisea rumbo a Europa casi 48 horas antes de que el Ayuntamiento de Oslo abriese sus puertas para acoger la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz con el que ha sido galardonada este año. Mientras ella sobrevolaba junto a 2 acompañantes del Océano Atlántico hacia Noruega, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón de manos del presidente del Comité Nobel. En la tarde del lunes, Machado, disfrazada y acompañada de 2 personas, salió de Caracas. Los 3 lograron superar una decena de controles de seguridad hasta llegar a un puerto pesquero frente al Mar Caribe. Allí tomaron un esquife de madera en dirección hacia la isla de Curazao. Una vez allí, Machado dijo al presidente del Comité Nobel: "Estoy de camino, pero no llego a tiempo para recibir el Nobel de la Paz". Pues ya lo saben ustedes, no llegó a tiempo para recoger el Nobel, vimos a su hija, vimos un abrazo precioso y sobre todo hemos escuchado ya a María Corina Machado contar que va a regresar a Venezuela. Lo ha hecho en su primera entrevista en la cadena británica BBC, después de meses y meses en la clandestinidad. Ya les digo, una cuestión durísima, ¿no? No ver a su familia directamente. Sabe, es consciente del peligro que supone regresar a Venezuela, pero lo asume porque dice que es la única opción, la de seguir luchando por su país, y realmente es algo que a mí me llena de orgullo, que ella defienda que la salida de Venezuela es algo temporal, que lo ha hecho para que tenga más visibilidad la causa venezolana y para, por así decirlo, internacionalizarla. Yo creo que en Oslo, en Noruega, todo el mundo recordará cómo ha sido esta entrega de premios Nobel y este reconocimiento que hace que se ponga el foco una vez más sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Dice María Corina Machado que va a estar luchando y va a estar en el lugar en el que sea más útil para esta batalla, la que lleva la oposición venezolana, la que se enfrenta día a día al régimen de Nicolás Maduro, a esta estructura criminal que, como ya ha señalado Donald Trump, está terriblemente penetrada por el crimen, por el narcotráfico, que sostiene redes de actividades ilícitas. Y hablamos de narcotráfico, pero también tenemos que hablar de trata de personas. En fin, es una apuesta la que hace María Corina Machado por Venezuela, por regresar a su país, porque hay una transición democrática y pacífica, aunque reconoce que el chavismo está haciendo que vivir en Venezuela sea sumamente peligroso y que Nicolás Maduro esté cerrado prácticamente a cualquier vía de negociación. De hecho, María Corina Machado elogiaba a Donald Trump y sobre todo agradecía esa actividad, entre otras muchas cuestiones, la extracción de María Corina Machado para permitirle llegar a Oslo, porque sepan que no ha salido por un aeropuerto. Hablaban de una peluca y de una serie de cuestiones, que es lo que, por así decir, María Corina Machado puede revelar, pero no puede revelar a fondo cómo ha sido esa operación, concretamente llevada a cabo por Grey Bull Rescue Foundation. Una información que nos llega a través de Estrella Infante, una tuitera, la pueden encontrar en la red social X, en la que nos cuenta cómo esta organización estadounidense, que está formada por veteranos de élite, está especializada precisamente en llevar a cabo extracciones en zonas de alto riesgo donde los estados ni siquiera se atreven a operar. Así que ha sido esta entidad la que ha sacado a María Corina Machado. Además, contaba su equipo, el de Grey Bull Rescue Foundation, que ha llevado a cabo nada más y nada menos que 800 misiones en más de 70 países, evacuando a miles de personas en entornos donde pues realmente no existe seguridad para sus vidas. En esos espacios grises, grey spaces, que yo creo que son bastante reveladores, ¿no? El gris entre el blanco y el negro, donde no hay garantías legales, no hay Estado de Derecho, en fin, se arriesga mucho y por tanto la extracción de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, no fue, por así decirlo, una gira internacional autorizada por el gobierno, por la dictadura de Nicolás Maduro, sino que realmente fue una extracción terrestre y marítima de alto riesgo, de la que hemos conocido unos pequeños datos
porque ya les digo que su permanencia en Venezuela realmente representa una amenaza real y su regreso a Venezuela representa una amenaza real e inmediata para su vida. Lo que evidencia en el fondo pues cómo es Venezuela, cómo es ese Estado. Llamarlo Estado casi es, pues no sé, blanquear un poco esa dictadura en la que hay un riesgo real, que es una amenaza para las vidas de todos los ciudadanos, en el que la lucha por la libertad requiere proteger a toda la oposición y por tanto es tan importante que esté Estados Unidos involucrado en terminar con ese régimen. Hay una buena noticia que leía yo a través de redes sociales también, en la cuenta de Orlando Avendaño, el periodista de Voz Media, de www.voz.us, ese medio de comunicación estadounidense que tiene información sobre diferentes países hispanos y que hacía alusión a que al parecer el régimen está empezando a ver que se le agota el tiempo y que Nicolás Maduro estaría empezando a valorar la salida de Venezuela. Eso sí, habría exigido, entre otras muchas cosas, seguridad no solamente para él, sino, por así decirlo, un salvoconducto que le permitiera tanto a él como a su familia y a su entorno muy próximo salir del país. Veremos en qué termina todo esto, porque ya les digo que es algo realmente preocupante. Mientras siga el régimen del Nicolás Maduro en pie, nadie debe estar tranquilo, ni en Venezuela, ni en el mundo entero, por la amenaza que una dictadura así supone para las libertades de todos los ciudadanos. En fin, eso es lo que pasa en Venezuela. Y en Europa, hoy vamos a dar el premio Perogrullo a un mandatario. Escuchen. El último mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido de todos menos esperanzador. Insta a los aliados a prepararse para guerras como las que pelearon nuestros abuelos y bisabuelos. Según Rutte, la alianza es el próximo objetivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El secretario general de la OTAN ha hecho estas declaraciones en un evento de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que ha insistido en la necesidad de apoyar la seguridad en Ucrania frente a Moscú. Bueno, pues le damos el premio Perogrullo a Mark Rutte, que se ha dado cuenta de que hay que estar preparado para todo, incluso para la guerra. Hablaba directamente del caso de Rusia, pero yo se lo amplío. Señores, si es que lo ha dicho ya Donald Trump, ¿por qué vamos a llamar Ministerio de no sé qué, no sé cómo llaman en Estados Unidos, de defensa, de buenismo, de tal? Es el Ministerio de la Guerra. Y hay que estar preparados para la guerra, porque las amenazas pueden venir de Rusia, pero también hay amenazas que vienen directamente del yihadismo, que está penetrando Occidente, que está penetrando nuestras instituciones. Y esto es un drama, pero es que también es una amenaza. Seamos lógicos, veamos las cosas como son. Y es tremendo. A mí me gustaría vivir en un mundo de luz y color y fantasía y arcoíris y unicornios, y que no hubiera guerra. Pero es que está a la vuelta de la esquina y tenemos que ser consecuentes. Pasa en Oriente Medio, lo hemos visto. Pasa con los países árabes, que son una amenaza, como ya les digo, por ese integrismo, por ese radicalismo. Pero es que pasa en otros muchos países. En África, sin ir más lejos. Y claro, no nos damos cuenta porque vivimos en el buenismo. Así que, señores, el premio Perogrullo para Mark Rutte, que dice que puede haber guerras y que hay amenazas. Hay amenazas. No nos habíamos dado cuenta. Esto lo sabe perfectamente España, que sigue con el nivel de alerta activo. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo hemos vivido sometidos al terrorismo. Les hablaba antes, ¿no?, del caso Faisán, de Juana Chaos. Pero es que ahora esas amenazas terroristas vienen del islamismo radical, que, como les digo, ya está en Europa implantado. Y había ejemplos y anécdotas, como por ejemplo cuando les contaba yo lo de la temporada de Fauda, de esa serie de Netflix que se tenía que rodar en Europa, la siguiente temporada que se iba a rodar en Francia y que por las amenazas de los yihadistas tuvo que trasladarse a otro país europeo, nada más y nada menos que a la Hungría de Viktor Orbán, que lo que aseguraba era seguridad, integridad para todos los miembros del equipo de rodaje, que venían desde Israel, que eran judíos, y que en la Hungría de Viktor Orbán no se sentían tan amenazados como en la Francia de Emmanuel Macron. Así que, señores, sí,
No es un mensaje esperanzador el de Mark Rutte. A mí también me gustaría vivir en el mundo de arcoiris, pero lo cierto es que soy consecuente y que cuando viajo por ciudades como por ejemplo Barcelona, pues vigilo mucho mi cartera, porque puede pasar. Cuando voy al centro de Madrid, a la Puerta del Sol, por ejemplo, también vigilo mi teléfono móvil. Y esto está muy mal visto, es políticamente incorrecto. Va en contra de las políticas buenistas, las medioambientalistas, las de paz y amor. Pero ustedes verán si quieren volver a casa con su móvil y su cartera. Por ejemplo, y eso a una pequeñísima escala. Así que a nivel de defensa, más aún. Que Mark Rutte se ha dado cuenta de que tenía razón el bueno de Donald Trump cuando decía que había que incrementar el presupuesto en defensa, que debía ser el 5% del PIB. Ay, Mark, si es que te lo están diciendo y no te das cuenta.